Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, se ha publicado en una revista de arqueología, Science of no sé qué, pero quiero decir una revista seria, la Universidad de Sheffield y la Universidad de Londres, mostrando unos anillos de marfil que había en las tumbas de las mujeres anglosajonas entre 1300 y 1600, o sea, no, 1000 no, entre el 300 y 600, o sea, eh, realmente hace, pues, yo qué sé, 1500 años. Entonces, todas las tumbas están llenas de aros de marfil y pensaban que eran de morsa o de otro animal y después han estado investigando y ahora os lo contaré, eran demasiado grandes. También pensaba que en Inglaterra había restos de mamut, que a lo mejor habían utilizado estos restos de marfil de mamut. Era un síntoma porque se le daba mucho brillo al marfil y las mujeres construían unos bolsos y después cuando las enterraban, en esos enterramientos femeninos se hacían con esos bolsos de marfil y era una cosa como muy raruna. Y después han descubierto que este marfil se comerciaba en Jartum porque pensaban que después de la caída del Imperio Romano, que fue en el siglo IV, pues ya no había, porque sí había comercio de marfil con África, ya no había habido, no había vuelto a haber comercio con África, pero sí. Entonces este marfil proviene de Eritrea. Fijaros, Eritrea, Inglaterra, la cantidad de miles de kilómetros que hay entre un sitio y otro. Pero era tan rentable porque lo compraban y a muy buen precio. Y por lo visto, pues al que se aventuraba, después conseguía unos márgenes grandes. O sea, el concepto empresarial yo creo que es una constante a lo largo de la historia. Voy a ver si os lo cuento. Es un artículo realmente reducidito, lo voy a contar por encima. Os he hecho una síntesis. Realmente cuando se deja de usar estos marfiles, porque claro, ¿cómo averiguaron si eran mamut o eran elefantes y de dónde era ese ADN de elefante? Pues sencillamente con el carbono 14. Las pruebas de carbono 14 son muy precisas y dijeron que eran elefantes de esa época. Y entonces a partir de ahí empezaron a acotar el lugar hasta que se vio la zona de Eritrea, porque en Inglaterra de momento no hay elefantes, ni antes tampoco. Es una cuestión climática. Bueno, el caso es que estos bolsos con estos aros de marfil no son ni uno ni dos. Han hecho descubrimientos de tumbas. Había cuarenta y tantas tumbas y todas tenían ellas enterradas con sus bolsos, con su aro de marfil. Esto da una tendencia anglosajona que también se copió en Alemania, porque claro, ya sabéis que hay una emigración de los Saxons a Inglaterra que empieza cuando están los romanos allí y bueno, ellos forman parte de lo que es, porque ellos son de aluvión como son los españoles, los íberos, los celtas, estamos mezclados con 40.000 judíos, los árabes, ahí no se sabe, para decirlo español no se te ocurre decir los celtas, porque no, pues celtas hay en el norte, yo que sé, íberos hay en otras zonas, celtas hay en otras zonas, estamos mezclados y mejor, mejor. Pues en Inglaterra pasa otro tanto, porque estuvieron los latinos, estaban también los celtas, vinieron los vikingos, bueno, no quiero ni contaros, el mezclete que tienen es interesantísimo. Pero lo que está claro es que cuando estaban los romanos abominaban de ese clima tan lluvioso, porque los romanos eran meridionales y entonces lo que hicieron fue contratar legionarios sajones que estaban acostumbrados a esos climas tan fríos o más fríos que eso, y al final los saxos se fueron adueñando de los britons. Entonces se puede ver, los británicos tienen la cultura artúrica, ¿no? Y los saxons tienen la cultura del padre Beda, del padre Bede se escribe. Bueno, ya sé que te voy a contar la literatura española. Después tuvieron 300 años con la batalla de Hastings de los franceses, tuvieron franceses 300 años, con lo cual tienen un mezclete de raza, de lengua es una lengua totalmente, no sé, un pupurri. Es muy germánica, tiene un 60% germánico y un 40% latino, lo he dicho muchas veces, sobre todo el latino en la estructura, el estilo indirecto, montones de cosas. Bueno, es toda una tendencia cultural entre las mujeres de la élite entre el siglo V y el VII, o sea, entre el 400 y el 600. Lo que pasa es que cuando se va cristianizando la sociedad pierden esas costumbres tan exóticas que viven en toda Inglaterra, porque se ha visto en los cementerios de las tumbas que se han inhumado. Esto, o sea, toda significa toda, hasta el sur. Los anillos de bolsa hechos de marfil, era un marfil cortado y abrillantado.
se han encontrado más de 70 cementerios de toda Inglaterra de tumbas ricamente con buenos ajuares. El origen de todas estas piezas, esto es breve, ¿eh? ¿No? Hoy no os voy a contar un rollo largo. Es que me ha llamado muchísimo la atención que se importara de Jartum marfil. Madre mía, qué locura. Estas piezas han generado muchísima controversia entre los arqueólogos desde que empezaron a investigar, a encontrarse en excavaciones realizadas estas bolsitas que llevaban las mujeres, las cuales metían cuchillos, metían todo tipo de cosas a partir del siglo IX. Primero se consideró que podrían estar hechas con marfil de morsa, pero eran demasiado grandes, tenían un diámetro demasiado grande. O también de antiguos restos de mamut que hay por Inglaterra, pero vieron, el carbono 14 dijo que... Bueno, después las excavaciones recientes, lo que pasa en Lincolnshire, han aclarado por fin el misterio. Han colaborado estas dos universidades que os digo, las de Sheffield y las de Londres Este, me parece. Los trabajos en uno de los primeros cementerios anglosajones hallados en la localidad de Scranby, revelan una serie de entierros como muy sofisticados, muy elaborados femeninos, que contienen anillos, según explican los investigadores de la Universidad de Sheffield que os he contado y del University College de Londres, London, en un artículo publicado en una revista prestigiosa que es el Journal Archaeological Science Reports, Reports, ¿no? Antes de tratar de descubrir de dónde procede este marfil, los expertos lo que hacen es datar los pequeños anillos. Claro, han ido por partes. Los análisis han revelado que la materia prima había formado en algún momento entre los siglos V y VII después de Cristo. Es entonces cuando se puede establecer que su origen son los colmillos de elefante que viven en un área del este de África, lo que es la actual Eritrea, a casi 6.000 kilómetros de Inglaterra. De Scranby. Bueno, comerciantes británicos pues habrían importado marfil porque les salía redonda la inversión para usar, menuda aventura, para usar los anillos de la bolsa. La moda llega incluso, los marfillos, los colmillos pesan, La moda llega incluso a Alemania, al norte de Alemania, donde también se encuentran estos bolsitos que están hechos con anillos de marfil de elefante, estos ornamentos que además los enterraban con ellos, aunque en un número más reducido que en la Inglaterra, el UK. Bueno, los anillos son alisados, son pulidos para conseguir que brillen ahí, que destellen y venderlos bien. Y las reconstrucciones realizadas en base a los restos textiles indican porque eran paños que se hacían a mano, paños de los buenos, que las bolsas colgaban de una forma especial que permitían que el marfil, un material raro y costoso entre los anglosajones, fuera visible. Era una forma de ostentar, de decir, yo tengo capacidad adquisitiva. Desde que el mundo es mundo, todo lo que son este tipo de ornamentos, pues es para distinguirnos. Es como hoy pasa con el diseño, ¿no? El diseño que nace con un origen social, o sea, para que los pobres estén rodeados de objetos bellos, se ha transformado en todo lo contrario. O sea, en que los ricos se singularicen a través de diseños caros que tienen poca gente. O sea, justo lo contrario al revés. Pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, el pequeño saco se enganchaba al anillo de marfil colocado en la cadera y se usaba en la cintura junto con otros objetos como herramientas, cuchillos, etc. 10 investigadores, dicen los investigadores en su estudio, dice, tengo que leerlo, mostrar el marfil habría sido una exhibición conspicua de riqueza y estatus. Claro, estaban marcando clase social. Yo llevo este bolso que tú no te puedes comprar. Los elefantes no se habían considerado como un candidato probable hasta ahora porque se creía que el comercio de marfil, tanto africano como asiático, se detuvo con la caída del Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano, que lo que se quedó es el Imperio Romano de Oriente, el de Turquía, la zona occidental. Bueno, el romano aquí cayó en el siglo IV. De ahí que los colmillos de morsa ocuparan el vacío como fuente para hacer ornamentos de lujo en la era anglosajona. Bueno, los anillos hallados son circulares y de un diámetro mayor que los producidos a partir de las morsas, que es una cuestión de escala, y son también más estrechos y ovalados. De ahí que se consideren como la posible opción de que se usaron los antiguos colmillos de mamut, que se extinguieron hace 10.000 años, pero el carbono 14 dijo que no.
Esta hipótesis también fue descartada después de las dataciones por radiocarbono. Así pues, el misterio siguió durante 10 años hasta que una excavación realizada Scramble entre 2017 y el 2019 desenterró 49 sepulturas en las cuales tenían bolsos con anillos de marfil. Es que me resulta tan increíble. Entre el 428 y el 598 después de Cristo, 7 de los cuales contenían restos de mujeres adultas con anillos circulares en lo que eran los bolsos, de marfil en las caderas. Cuando los análisis en el laboratorio confirmaron que el marfil era de elefante africano, lo que hicieron fue acotar la genética del elefante, o sea, de dónde proceden estos elefantes. Se podía hacer perfectamente. Y lo que hicieron fue usar los isótopos de estroncio para reducir al máximo el abanico de posibilidades, ¿no? Y finalmente situaron el origen del marfil en el Valle del Rif. De mi ciudad empieza la capa tectónica que lleva hasta el Valle del Rif, en África Oriental. ¡Oh! Y cuando se mueve nos movemos todos en lo que ahora son Kenia y Etiopía. Bueno, los investigadores creen que la materia prima fue comercializada por el reino de Aksum, que fue muy poderoso, fue ubicado en lo que hoy es Eritrea. Eran unos comerciantes muy activos en la época. Este poderoso reino había dominado lo que era el comercio del Mar Rojo poco después de la caída de Roma, y se han encontrado evidencias arqueológicas de que sus artesanos trabajaban el marfil hasta el siglo VI después de Cristo, porque después se dedicaron a Asia, o sea, a China y a India, que tenían una grandísima demanda, porque aquí en Europa empezó el cristianismo y entonces como que fueron retirando ese tipo de objetos. Fabricados en Aksum y enviados a Inglaterra, la falta de desechos de este material en los sitios arqueológicos anglosajones indica que los anillos fueron fabricados en otros lugares y se importaron a Inglaterra. El comercio de marfil realmente de Aksum disminuyó en el siglo VII con la conquista islámica en el norte de África, y entonces lo que hizo fue, ese comercio se desvió hacia China e India, donde tenía muchísima demanda, la demanda iba en alza, además de la fuerte disminución de la oferta. ¡Qué calor hace! El cambio de las prácticas funerarias de los anglosajones a medida que fueron cristianizados, pues también provocó que hubiera una reducción de la demanda, porque se cambiaron las tradiciones. La combinación condujo a la desaparición de los anillos de bolsa de marfil de elefante africano en el siglo VII después de Cristo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.